Lo que estás a punto de escuchar es tan perturbador que probablemente desearás no haberlo sabido nunca. Esta historia real desafía todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. Y te advierto desde ahora, una vez que la escuches, no podrás olvidarla. Pero antes de comenzar, necesito que estés preparado mentalmente, porque lo que voy a revelarte ha sido documentado, verificado y archivado como uno de los casos más escalofriantes de la historia moderna. Si tienes el valor de quedarte hasta el final, descubrirás un giro que cambiará completamente tu perspectiva sobre esta historia, así que no te vayas, porque cada segundo cuenta. Corría el año 1973, en un pequeño pueblo costero de Noruega llamado Rjukan, un lugar tan remoto que durante los meses de invierno el sol ni siquiera alcanzaba a iluminar las calles del centro. Era un pueblo de apenas 3.000 habitantes, donde todos se conocían, donde las puertas permanecían sin llave y donde la idea del mal parecía tan lejana como la luz del sol en diciembre. Pero esa tranquilidad estaba a punto de romperse de la manera más inesperada y aterradora posible. En este pueblo vivía una familia que, desde afuera, parecía absolutamente normal. Los Hansen eran conocidos en toda la comunidad. Erik Hansen, el padre, trabajaba como ingeniero en la planta hidroeléctrica local. Ingrid, la madre, era maestra en la escuela primaria del pueblo y tenían 3 hijos, Lars de 16 años, Sofie de 12 y el pequeño Mikkel de apenas 8 años. Una familia modelo, o al menos eso era lo que todos pensaban. Todo comenzó a cambiar una fría mañana de noviembre cuando Ingrid no llegó a la escuela. Esto era completamente inusual, porque Ingrid era conocida por su puntualidad obsesiva. Jamás había faltado un solo día en sus 15 años de carrera docente. Los colegas intentaron llamar a su casa, pero nadie contestaba. Al principio pensaron que quizás había tenido una emergencia familiar, pero cuando pasaron 2 días sin noticias, la preocupación se transformó en alarma. El director de la escuela decidió ir personalmente a la casa de los Hansen, acompañado por el pastor del pueblo. Lo que encontraron ese día quedó grabado en sus mentes para siempre. La puerta principal estaba entreabierta, meciéndose levemente con el viento helado del norte. Entraron llamando los nombres de la familia, pero solo el silencio les respondió. Un silencio denso, antinatural, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Si estás disfrutando de este contenido y quieres seguir descubriendo historias reales que desafían la lógica, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Además, déjame un like si hasta ahora esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento, porque créeme, esto apenas está comenzando. Y lo que viene a continuación es aún más perturbador. La casa estaba impecablemente ordenada, como si nada malo hubiera pasado. La mesa del comedor tenía 4 platos servidos con comida que ya mostraba signos de descomposición. 4 platos, no 5. Ese detalle les pareció extraño inmediatamente. Subieron al segundo piso con el corazón acelerado, sin saber qué esperaban encontrar. En la habitación principal encontraron a Erik Hansen. Estaba sentado en una silla junto a la ventana, mirando hacia el valle donde nunca llegaba el sol invernal. Pero algo estaba terriblemente mal. Erik no se movía, no respiraba, no parpadeaba. Había fallecido, pero no de manera violenta. El médico forense determinaría después que había muerto por un paro cardíaco fulminante aproximadamente 3 días antes. Pero eso no explicaba el verdadero horror de la situación. En la habitación de Lars encontraron al adolescente acostado en su cama, también sin vida, pero con una expresión de paz absoluta en su rostro. No había signos de violencia, no había lucha, no había nada que indicara sufrimiento. En la habitación de Sophie, la niña de 12 años yacía de manera similar,
como si simplemente se hubiera quedado dormida para siempre. 2 habitaciones más, 2 cuerpos más, ninguna explicación aparente. Pero faltaba alguien. El pequeño Mikkel no estaba en ninguna parte de la casa. Su cama estaba perfectamente hecha, su habitación intacta. Pero el niño había desaparecido. La policía fue llamada inmediatamente y lo que comenzó como una investigación de muertes sospechosas se transformó rápidamente en una búsqueda desesperada de un niño desaparecido. Los investigadores comenzaron a revisar cada centímetro de la casa, buscando pistas sobre qué había causado la muerte de 3 miembros de la familia y dónde podía estar el cuarto. Fue entonces cuando encontraron el diario de Ingrid, la madre. Estaba escondido en una caja en el ático, junto con fotografías antiguas y cartas amarillentas por el tiempo. El diario revelaba una historia que nadie en el pueblo hubiera imaginado jamás. Ingrid había estado documentando durante meses cambios extraños en el comportamiento de su esposo Erik. Escribía sobre cómo él se levantaba en medio de la noche y caminaba por la casa como un sonámbulo, pero con los ojos completamente abiertos. Describía conversaciones que Erik tenía consigo mismo en el sótano, usando una voz que ella no reconocía. Mencionaba que los niños habían comenzado a tenerle miedo a su padre, especialmente Mikkel, quien se negaba a quedarse a solas con él. Ahora, aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba, así que presta mucha atención, porque este detalle es crucial para entender todo lo que sucedió. Si aún no le has dado like a este video, este es el momento perfecto para hacerlo, y compártelo con alguien que disfrute de los misterios reales, porque garantizo que van a querer escuchar esto hasta el final. Las últimas entradas del diario de Ingrid se volvían cada vez más desesperadas y confusas. Ella escribía sobre una presencia en la casa, sobre sombras que se movían cuando no debían, sobre susurros que venían de las paredes. Los investigadores inicialmente descartaron estas anotaciones como producto del estrés o incluso de algún tipo de enfermedad mental, pero entonces encontraron algo más. En el sótano de la casa, detrás de una estantería llena de herramientas, había una puerta oculta, una puerta que no aparecía en los planos originales de la casa. Cuando finalmente lograron abrirla, descubrieron una habitación pequeña, húmeda y sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas con dibujos hechos con carbón, dibujos que mostraban figuras humanas rodeadas de símbolos extraños que ninguno de los investigadores pudo identificar inmediatamente. Pero lo más perturbador de todo era lo que encontraron en el centro de esa habitación. Había una mesa pequeña con 5 velas negras completamente consumidas y un libro antiguo abierto en una página específica. El libro estaba escrito en un idioma que parecía ser una mezcla de noruego antiguo y algo más, algo que los expertos en lingüística tardarían semanas en comenzar a descifrar. Junto al libro había fotografías de toda la familia Hansen, pero las fotografías estaban alteradas. Cada rostro había sido cuidadosamente borrado excepto uno, el de Mikkel, el niño desaparecido. Este descubrimiento cambió completamente el rumbo de la investigación. Ya no se trataba solo de muertes misteriosas y un niño desaparecido. Ahora había evidencia de que algo mucho más oscuro había estado ocurriendo en esa casa. Los investigadores trajeron a expertos en religiones antiguas y ocultismo para que examinaran la habitación secreta. Lo que descubrieron fue escalofriante. Los símbolos en las paredes y el contenido del libro correspondían a un ritual muy específico y muy antiguo, un ritual que supuestamente no se había practicado en más de 300 años. Según los textos antiguos,
Este ritual era utilizado por personas desesperadas que creían que podían transferir enfermedades, maldiciones o incluso la muerte misma de una persona a otra. El ritual requería un sacrificio voluntario de varios miembros de una familia para salvar a uno solo, generalmente el más joven o el más amado. La teoría que comenzó a formarse era absolutamente aterradora. Alguien en la familia Hansen había realizado este ritual, sacrificando voluntariamente a 3 miembros de la familia para salvar a Mikkel de algo, pero de qué y por qué seguía siendo un misterio. Los análisis toxicológicos de los cuerpos finalmente revelaron la verdad médica detrás de las muertes. Los 3 fallecidos, Erik, Lars y Sophie, tenían en su sistema una combinación muy específica de plantas venenosas locales que, cuando se mezclaban de cierta manera, causaban un paro cardíaco pacífico y sin dolor. Básicamente, habían sido envenenados, pero de una forma que parecía natural. Las plantas utilizadas crecían en el bosque cercano al pueblo, y cualquiera con conocimientos de botánica local podría haberlas recolectado. Pero la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Quién había administrado el veneno y dónde estaba Mikkel? La búsqueda del niño se intensificó. Grupos de voluntarios peinaron los bosques circundantes, se dragaron lagos cercanos, se revisaron edificios abandonados, pero no había ni rastro del pequeño. Entonces, 2 semanas después del descubrimiento inicial, sucedió algo que nadie esperaba. Un pastor que cuidaba sus ovejas en las montañas a más de 20 kilómetros del pueblo encontró a un niño caminando solo por un sendero remoto. Era Mikkel. Estaba deshidratado, hambriento y en estado de shock, pero milagrosamente estaba vivo. Lo llevaron inmediatamente al hospital y después de estabilizarlo, los investigadores pudieron finalmente hablar con él. Lo que Mikkel les contó era tan increíble que muchos pensaron inicialmente que era producto del trauma o de alucinaciones causadas por su terrible experiencia. Antes de continuar con lo que Mikkel reveló, quiero pedirte un favor. Si esta historia te ha mantenido enganchado hasta este punto, si has sentido ese escalofrío recorriendo tu espalda, entonces suscríbete al canal ahora mismo porque publico contenido como este regularmente, historias reales que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo. Además, comparte este video con tus amigos que disfrutan de los misterios sin resolver, porque esta historia merece ser conocida. Según el testimonio de Mikkel, todo había comenzado 6 meses antes, cuando su padre Erik comenzó a actuar de manera extraña. El niño describía cómo su padre pasaba horas encerrado en el sótano y cómo, cuando salía, parecía una persona diferente, más callado, más distante, con una mirada que asustaba al pequeño. Mikkel contó que su madre Ingrid había descubierto que Erik había sido diagnosticado con una enfermedad terminal meses atrás, pero que él había ocultado esta información a toda la familia. La enfermedad avanzaba rápidamente y los médicos le habían dado solo unos meses de vida. Según Mikkel, su padre había quedado completamente destrozado por este diagnóstico, pero no por miedo a su propia muerte, sino por el terror de dejar a su familia sin protección, sin sustento económico, en un pueblo tan remoto y con tan pocas oportunidades. Fue entonces cuando Erik aparentemente comenzó a investigar formas alternativas de lidiar con su situación. Mikkel no sabía exactamente cómo, pero su padre había conseguido ese libro antiguo y había comenzado a obsesionarse con la idea de que podía cambiar su destino. El niño recordaba haber escuchado conversaciones entre sus padres donde su madre le suplicaba a Erik que dejara esas locuras, que buscara ayuda profesional, que aceptara su condición. Pero Erik estaba convencido de que había encontrado una solución. El plan de Erik era absolutamente demencial, pero en su mente enferma por la desesperación tenía sentido.
Él creía que si realizaba el ritual correctamente, podría transferir su enfermedad y su muerte a otros miembros de la familia que voluntariamente aceptaran este sacrificio, y de esta manera él podría vivir para cuidar a Mikkel, el más pequeño, el que más lo necesitaba. Lo que Mikkel describió a continuación era aún más perturbador. Aparentemente, Erik había convencido a Ingrid de que este era el único camino. Le había mostrado el libro, le había explicado el ritual, y de alguna manera, en su desesperación compartida, Ingrid había aceptado. Pero no solo ella, según Mikkel, sus hermanos mayores Lars y Sofie también habían sido informados, y en un acto de amor familiar, retorcido y trágico, habían aceptado voluntariamente participar en el ritual. Todos estaban dispuestos a sacrificarse para que Erik pudiera vivir y cuidar de Mikkel. El niño describía una última cena familiar donde todos sabían lo que iba a pasar, donde se despidieron entre sí con lágrimas, donde cada uno tomó voluntariamente el veneno que Ingrid había preparado con las plantas del bosque. Pero entonces algo salió terriblemente mal con el ritual. En lugar de transferirse a los miembros que habían tomado el veneno, la enfermedad y la muerte se quedaron exactamente donde estaban. Erik murió de su enfermedad terminal justo en el momento en que esperaba ser sanado. Los demás murieron por el veneno que habían ingerido voluntariamente. El ritual había fallado completamente, o quizás nunca había tenido ninguna posibilidad de funcionar desde el principio. Mikkel explicó que él era el único que no había participado en el ritual porque, irónicamente, su familia lo amaba tanto que querían protegerlo incluso de ser testigo de lo que estaba a punto de suceder. Su madre le había dado un sedante suave esa noche y le había dicho que tenía que irse, que caminara hacia las montañas y que no mirara atrás, que alguien vendría por él. El niño, confundido y asustado, había obedecido, caminando durante días hasta que fue encontrado. La investigación oficial concluyó que se trataba de un asesinato-suicidio colectivo motivado por la enfermedad terminal de Erik Hansen y un estado psicótico compartido por toda la familia. Un fenómeno extremadamente raro, conocido como folie à famille. Los expertos determinaron que el libro antiguo era real y que los rituales descritos en él eran parte de prácticas ocultistas escandinavas precristianas, pero que obviamente no tenían ningún poder real. Todo había sido una tragedia causada por la desesperación, la enfermedad mental y la creencia en lo sobrenatural. Mikkel fue puesto bajo el cuidado de sus abuelos maternos y el pueblo de Rjukan nunca volvió a ser el mismo. La casa de los Hansen fue demolida un año después porque nadie quería vivir allí y la historia se convirtió en una leyenda local que los habitantes preferían no recordar. Pero aquí es donde la historia toma su giro final más perturbador, el detalle que te prometí al principio y que probablemente cambiará todo lo que has escuchado hasta ahora. 10 años después de los eventos, cuando Mikkel ya era un joven adulto de 18 años, él mismo dio una entrevista a un periódico nacional donde reveló algo que nunca le había contado a los investigadores, algo que había guardado en secreto durante una década. Según Mikkel, la noche antes de que todo sucediera, él había tenido un sueño muy vívido donde una figura oscura le hablaba y le decía que su familia haría un gran sacrificio por amor, pero que ese sacrificio no sería en vano, que algo cambiaría. Cuando despertó a la mañana siguiente, encontró en su mesita de noche un objeto que no había estado ahí antes, un pequeño amuleto de plata con los mismos símbolos que luego encontrarían en las paredes del sótano. Lo más inquietante era lo que Mikkel reveló sobre su vida después de la tragedia. Él contó que nunca, ni un solo día en esos 10 años, había estado enfermo. Ni siquiera un resfriado común.
Los médicos que lo habían examinado regularmente como parte de su seguimiento psicológico quedaban asombrados por su salud perfecta, algo estadísticamente casi imposible. Además, Miquel mencionaba que sentía una conexión inexplicable con su familia fallecida, como si pudiera sentir su presencia protegiéndolo, guiándolo. Los psicólogos atribuyeron esto a un mecanismo de afrontamiento postraumático, una forma de lidiar con la pérdida. Pero Miquel insistía en que era real, que el ritual había funcionado de alguna manera que nadie podía comprender, que su familia había logrado protegerlo más allá de la muerte. Por supuesto, no existe evidencia científica que respalde las afirmaciones de Miquel sobre protección sobrenatural. Los expertos médicos explican su salud excepcional como simple genética favorable combinada con un estilo de vida saludable. Los psicólogos entienden sus experiencias como manifestaciones de su trauma y su necesidad de encontrar significado en la pérdida de su familia. Pero Mikkel Hansen, hasta el día de hoy, mantiene su versión de los hechos. Él cree firmemente que su familia encontró una forma de protegerlo, de transferir no su enfermedad, sino su amor y su voluntad de protección, de una manera que la ciencia no puede medir ni explicar. Esta historia real nos deja con preguntas incómodas sobre hasta dónde puede llegar el amor familiar, sobre los límites de la desesperación humana y sobre esa delgada línea entre la fe y la locura. Los hechos documentados son estos. Una familia entera murió en circunstancias misteriosas después de participar en lo que creían era un ritual de sacrificio. Un niño sobrevivió y ha vivido una vida extraordinariamente saludable desde entonces. Todo lo demás queda en el terreno de la interpretación, de lo que cada uno de nosotros elige creer sobre los límites de la realidad y sobre el poder del amor y la desesperación humanos. Si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final de esta perturbadora historia real. Ahora que conoces todos los detalles, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que fue simplemente una tragedia causada por la enfermedad mental y la desesperación? ¿O hay algo más que la ciencia no puede explicar? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este contenido te ha impactado tanto como espero, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para más historias reales igual de fascinantes y perturbadoras, y compartir este contenido con personas que aprecien los misterios sin resolver. Recuerda que la realidad a veces supera la ficción y que las historias más aterradoras son precisamente aquellas que realmente sucedieron. Nos vemos en el próximo video con otra historia que desafiará todo lo que crees saber sobre el mundo que nos rodea.